Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. Yo soy la profesora Bessie Martínez. Estaré impartiéndoles el espacio de Química 1. Les doy la bienvenida a lo que es este año educativo 2022 y nada mejor, ¿verdad?, que hacerlo y entregándoselo en las manos de nuestro Señor para que sea Él el que nos guíe y nos dirija en este año. Ok. Entrando ya a lo que es la clase, este es el material con el que vamos a estar trabajando esta semana. Tenemos por aquí Instituto Oficial Perla de Lulúa, cuaderno de trabajo número 1. Este cuaderno de trabajo es para bachillerato técnico profesional, ya sea en contaduría y finanzas o administración de empresas. Y también, ¿verdad?, para bachillerato en ciencias y humanidades. Por aquí podemos observar lo que es el logo de la institución. El espacio se llama Química 1 para 10º grado. Elaborado, ¿verdad?, este material por mi persona, Bessie Martínez. Aquí podemos observar unas imágenes referente a lo que es la clase. Tenemos entonces bloque 1, unidad 1, objeto de estudio e importancia de la química. ¿Cuáles son las expectativas de logro de esta unidad? Número 1, describen el objeto de estudio de la química y su relación con otras ciencias. Número 2, describen la importancia de la química en la sociedad actual. Aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, qué tan importante es la química en nuestro diario vivir. Tenemos entonces este pequeño cuadro, donde este cuadro lo van a colocar en cada una de las asignaciones que van a presentar durante toda la clase. Este cuadro, usted va a completarlo con su nombre, el curso, la modalidad, la sección, la asignatura, el nombre de mi persona, ¿verdad? Y le va a colocar primer semestre, primer parcial. Entonces tenemos tema para el día de hoy, lección número 1, objeto de estudio e importancia de la química. Aquí podemos observar una imagen donde se puede ver lo que son instrumentos de un laboratorio. También podemos observar lo que son elementos de la tabla periódica que tienen muchísima relación con lo que es la clase. Luego de observar, usted va a proceder a contestar estas preguntas para medir su conocimiento, que tanto sabe, qué es la química, cuál es la importancia de la química y mencione algunas ramas de la química. Estas preguntas usted me las va a anexar, ¿verdad?, con la asignación de este fin de semana. Tenemos entonces concepto de química. La química es la ciencia que estudia la estructura, la composición, las propiedades de la materia, así como las transformaciones de esta, ¿verdad?, que esta experimenta durante lo que son las reacciones químicas. Es una de las ciencias básicas porque numerosos campos de conocimiento, como por ejemplo la biología, la medicina, la geología y la astronomía, se apoyan en ella para desarrollar lo que son sus contenidos. Eso en cuanto a lo que es el concepto de química. Ahora conozcamos cuál es el objeto de estudio de la química. Es una ciencia, ¿verdad?, porque tiene como objeto de estudio lo que es la materia y un método, o sea, que aquí aplicamos lo que es el método experimental, todo cuanto podemos imaginar, ¿verdad?, desde un libro, un auto, un computador y hasta la silla en la que estoy sentada yo, o en la que están sentados ustedes, que no, el agua, por ejemplo, que bebemos, o incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia, es decir, todo nuestro cuerpo y lo que nos rodea es materia. Esta camisa es materia, este labial es materia, esta silla es materia, esta pizarra es materia, ¿verdad? Todo lo que me rodea, este teléfono, este papel que tengo yo en la mano, es materia. Ok, eso en cuanto a lo que es el objeto de estudio de la química. Tenemos ahora la importancia de la química. La química se encuentra en todas partes, en la fotosíntesis de las plantas, en nuestro ADN, de nuestras células, en lo que son medicamentos, el color de nuestra ropa, aquí lo podemos observar, en la elaboración de combustibles, preservantes para alimentos, maquillaje, productos para el pelo, etcétera. Todos los productos que utilizamos son productos elaborados o que se les aplica, ¿verdad?, algún proceso químico y han pasado
desde algo tan sencillo como un bolígrafo a lo que es una crema dental. Todo esto lleva a lo que es un proceso químico. Aparte de esto, la química, ¿verdad? Es vital en el descubrimiento de nuevas sustancias materiales, lo que se traduce en nuevos productos o nuevos procedimientos fármacos, etcétera. O sea, el caso de lo que es la química orgánica. Aparte de esto, la química nos permite conocer, analizar, comprender mejor lo que son los procesos químicos de la materia, mismos que van desde la interacción a nivel molecular hasta lo que son reacciones a gran escala que se dan en lo que es el universo, en la generación de nuevos mundos, soles y galaxias. Eso, chicos, en cuanto a la importancia, ¿verdad?, de la química. Tenemos ahora un poco de la historia de la química. Tenemos que la historia de la química está intensamente unida al desarrollo del hombre, ya que embarca desde todas las transformaciones de la materia y las teorías correspondientes. La química comienza cuando el hombre aprendió a utilizar el fuego, a modificar las cosas a su provecho, como por ejemplo fabricar piezas de alfarería, cocinar alimentos, construir objetos metálicos. Desde ahí empieza lo que es la química, chicos. La ciencia química surge entonces allá por el siglo XVII a partir de los estudios de la alquimia populares. Entre muchos de los científicos de la época se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle de Skeptical Kismet en 1661. ¿Verdad? Tenemos entonces ahora lo que es un poco de la historia, cómo está dividida lo que es la historia de la química. Tenemos entonces que la química se divide en 4 grandes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Número 1, la antigüedad, que termina en el siglo III antes de Cristo. Se producían algunos metales a partir de sus minerales, como por ejemplo el hierro, el cobre, el estaño. Los griegos creían que las sustancias estaban formadas por 4 elementos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos elementos? La tierra, el aire, el agua y el fuego. El atomismo postulaba que la materia estaba formada de átomos, la teoría del filósofo griego Demócrito, ¿verdad? Se conocían algunos tintes naturales y en China pues se producía o ya se producía en aquel entonces lo que era la pólvora. Eso en cuanto a lo que es la época de la antigüedad. Veamos ahora qué pasa en la época de la alquimia. Tenemos que entre los siglos III antes de Cristo y el siglo XVI después de Cristo, la alquimia se ocupa del pretendido arte de transformar los metales inferiores en oro mediante lo que es el descubrimiento de la piedra filosofal. Con el tiempo, el objeto inicial de la alquimia es encontrar la piedra filosofal que convirtiese en oro, ¿verdad?, todos los metales. Se amplió a buscar también el elixir en proporciones para la juventud eterna y por lo tanto la inmortalidad. Aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para convertir por medios químicos el plomo en oro, diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una química experimental. Número 3, tenemos lo que es la época de transición, en que se da, ¿verdad?, en el siglo XVI al siglo XVII. Se estudiaron los gases para establecer formas de medición que fueron más precisas. El concepto de elemento como una sustancia que no puede descomponerse en otras. La teoría del flogisto para explicar lo que es la combustión. Este podía ser positivo si el elemento durante el proceso químico ganaba peso. Si lo que sucediera era contrario, en pocas palabras, se perdía el peso en la combustión, se decía que el flogisto del elemento era negativo. Esto en cuanto a lo que es la época de la transición. Veamos entonces qué pasa en la siguiente época, ¿verdad? Que son los tiempos modernos. Se inicia en el siglo XVIII cuando adquiere las características de una ciencia experimental. El derrocamiento de la teoría de los flogistos que se debía a Antonio Lavoisier. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como por ejemplo, el de la combustión de la materia.
Eso, ¿verdad? Son las 4 épocas de la química. Vuelvo y repito. Tenemos lo que es la antigüedad, tenemos lo que es la alquimia, tenemos lo que es la transición y por último, ¿verdad? Los tiempos modernos. Ahora tenemos relación de la química con otras ciencias. La química se relaciona con diferentes ciencias. Por eso se dice que es multidisciplinaria, como por ejemplo la física, la arqueología, la astronomía, la biología, la medicina, entre otras. Gracias a la interrelación es posible explicar y comprender los complejos fenómenos que se dan en la naturaleza, como por ejemplo, veamos qué relación existe entre lo que es la química y la física, pues se estudia conjuntamente con la química en la ciencia fisioquímica, debido a que muchos fenómenos ocurren simultáneamente combinando las propiedades físicas con la química. Y ahí podemos observar un ejemplo, ¿verdad? También tenemos que la química se relaciona con la biología, la ciencia de la vida, ¿verdad? Lo que yo les comentaba allá en biología, que se auxilia de la química para determinar la composición y estructura de tejidos y células. Eso en cuanto a la relación con la biología. ¿Qué relación se da con la arqueología? Para descifrar datos e interrogantes, como por ejemplo la antigüedad de una pieza arqueológica, la exactitud se logra por medio de métodos. Esa relación existe entre la química y la arqueología. Ok, tenemos lo que es la astronomía. ¿Qué relación hay entre la astronomía y la química? Se auxilia de la química para construir un dispositivo basado en compuestos químicos para lograr detectar lo que son fenómenos del espacio exterior. ¿Qué relación tiene la química con la medicina? Pues como auxiliar de la biología y la química, esta ciencia se ha desarrollado grandemente, ya que con esta se logra, ¿verdad?, lo que es el control de ciertos desequilibrios de los organismos de los seres vivos. Aquí van todo lo que tiene que ver tratamientos, medicamentos, etcétera. Esa es la relación que existe entre la química y la medicina. Ahora conozcamos las ramas de la química y su aplicación. Tenemos la primera rama, que es la química inorgánica, que su objeto de estudio estudia las propiedades, estructura y reactiva, ¿verdad?, de los compuestos inorgánicos. Inorgánica quiere decir sin carbono. ¿Dónde se puede aplicar esta? Extracto de sal, fabricación de abonos, en la preparación de medicamentos contra la acidez del estómago, fabricación de vidrio. Ahí se aplica, ¿verdad?, lo que es la química inorgánica. Ahora tenemos la química orgánica, que es la que estudia los compuestos del carbono y sus reacciones. ¿En dónde se aplica? Se aplica en la elaboración de medicamentos, fabricación de plaguicidas agrícolas y fabricación de agentes espumantes. Ok, tenemos ahora lo que es la química analítica, que estudia los aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos de la materia. En donde se aplica, se determinan en las concentraciones de sangre, de dióxido de carbono y oxígeno fundamentales para lo que son los diagnósticos y tratamientos de enfermedades. Tenemos la bioquímica, que es la que se encarga del estudio principalmente, ¿verdad?, de las reacciones químicas de los procesos biológicos que ocurren en todos los seres vivos, en donde se aplica en la producción de insecticidas y fertilizantes. Y también en los diagnósticos clínicos son posibles gracias a lo que es la bioquímica. También tenemos la físico-química, que estudia las propiedades físicas y las estructuras de la materia, las leyes de la interacción química y las teorías que las gobiernan, donde se aplican al separar los elementos y al separar los elementos y las suciedades que trae el agua, al cuidado del medio ambiente también. Ok, entonces aquí tenemos la actividad que ustedes van a realizar para esta semana. Recuerden, la asignación la van a estar entregando el día viernes a través de la plataforma de Google Classroom. Solo casos especiales a través de WhatsApp, pero ¿verdad? Tiene que ser un caso que de verdad. De ahí todos vamos a estar utilizando lo que es la plataforma de Google Classroom. Tenemos entonces, número 1, escribe 3 situaciones de la vida diaria donde se aplique la química. Número 2, escribe una lista de científicos con sus respectivas aportaciones químicas a la humanidad. Y ahí está, ¿verdad? Nombre del científico y las aportaciones que éste hizo.
Luego encontramos la siguiente actividad que dice contesta las siguientes preguntas donde ustedes van a completar. Miren, y son 5 preguntitas y por último van a elaborar un mapa conceptual sobre la relación entre la química y otras ciencias. Ok, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos si Dios lo permite, ¿verdad? En la próxima clase. Cuídense mucho. Cualquier duda o consulta la pueden hacer a mi número, ¿verdad? Que es el 9987-3638. Nos vemos en la próxima clase. Bye.